Voces 101.5 FM. Conecta contigo. Presenta. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del tiempo que ustedes vean este programa. Hoy arrancamos con un programa de visos de economía, se llama Desenmascarando la Economía con Valdés es mi persona. Este programa tiene como finalidad, definitivamente, como lo dice el título del programa, desenmascarar muchas cosas que hoy se creen o que se divulgan en la economía, se cree que definitivamente son así, y luego de un análisis, luego de que la analicemos, porque eso lo vamos a hacer juntos en este programa, vamos a analizar determinadas categorías que son muy extendidas en la economía mundial, tanto en la academia como en la vida cotidiana, y vamos a demostrar que no son definitivamente lo que hasta hoy se cree que son. Recordemos también que nosotros los seres humanos pasamos muchos siglos creyendo que la Tierra era plana y no se movía. Así como siglos después nos dimos cuenta que no era así, que era falso, pero muchos años lo creímos, que la Tierra no se movía y que era plana. Actualmente hay mucha gente que sigue creyendo que es plana. Hoy, a partir de hoy, vamos a empezar a analizar categorías económicas para que nos demos cuenta que no son ciertas, o al menos no son como hasta hoy nos las has planteado. Hoy vamos a tratar de un tema, y este tema lo vamos a dividir en tres secciones. Va a ser una serie de programas sobre este tema en particular. Vamos a hablar sobre el dinero, que es una de las categorías que todos queremos saber qué es. Pero bueno, aquí vamos a hablar y vamos a ver algunas cosas que quizás no lo sabemos o no nos habíamos dado cuenta. Hoy tendremos un invitado especial en nuestro primer programa, José Félix Valera. José Félix es un gran conocedor de la materia, además un gran amigo, y vamos a hablar sobre este tema. Vamos a tener en los demás programas, vamos a tener también varios invitados sobre las categorías que vayamos a desarrollar en esos programas. Muy feliz, bienvenido, hermano, a este primer programa de Desenmascarando la Economía con Valdés. Gracias, hermano. De verdad, un saludo a toda la gente que nos puede escuchar, que nos pueda ver a través de este medio. Y bueno, agradecido, además un honor. Primer programa con Juan Carlos Valdés, con este formato, hablando de economía y de economía para la gente. Y me gusta el nombre porque hay que desmitificar la economía, hay que desmontar la economía como la conocemos hoy en día. Entonces, como nos ha impuesto la academia, como nos ha impuesto la misma sociedad. Bueno, toca ver. En el caso de Venezuela estamos en un proceso complejo, en un proceso que es inédito, que se supone de transformación y cambio, y definitivamente hay que buscar salidas distintas a las tradicionales. Lo peor que nos puede pasar a los venezolanos es insistir con los viejos métodos en salir de esta crisis, de esta situación económica. Pero lo mismo es para el planeta, es decir, la economía global está en crisis. Y bueno, y se van planteando como formas alternas, ahí la conformación, por ejemplo, de los BRIC, y también los BRIC, lo que pueden hacer es pensar en cambiar el patrón dólar por oro, es decir, solamente estarían cambiando el instrumento, pero la manera de concebir, en este caso, el dinero, la manera de abordar la crisis económica no cambia en el fondo. Así que hay que hacer un ejercicio creativo, un esfuerzo innovador, y creo que este programa puede dar su aporte a este debate. Yo tuve la duda, porque yo quiero decir algo que es verdad, y lo conversábamos antes de comenzar el programa. Decíamos que en la actualidad hay una matemática del siglo XXI, hay una física del siglo XXI, hay una biología del siglo XXI, pero hay una economía del siglo XVII. Nosotros seguimos repitiendo las mismas teorías y las mismas categorías, o las definiciones de las categorías del siglo XVII. ¿Por qué no se ha cambiado? ¿Por qué no nos hemos atrevido a cuestionarlas siquiera, a revisarlas para luego cuestionarlas si son cuestionables? No nos hemos atrevido porque, lamentablemente, en la economía es donde más, José Félix, es donde más interesa, ¿no? Sí. Definitivamente. Todos sabemos que la superestructura social se cimenta sobre la estructura económica y protege a la estructura económica. Si nosotros
hurgado en el modo de producción dominante en el mundo, que es el modo capitalista. Y si nos damos cuenta, a través del estudio de sus bases teóricas, de estas categorías, como el dinero fundamentalmente, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no son ciertas. Voy a dar un ejemplo. El dinero genera inflación. Eso se ha escuchado toda la vida. Y todavía se sigue repitiendo con mucha fuerza. Además, bueno, vamos a ver hasta dónde eso es cierto. O si sencillamente no es cierto. Sencillamente se está utilizando esa expresión digamos, como un velo para cubrir los verdaderos culpables de la subida de los precios. Pero empecemos siquiera hablando sobre el tema, el origen del dinero, pudiera ser, para que muchas veces siempre se ha creído que el dinero, definitivamente hay dos tesis, ¿no? De que el dinero surge del mercado, de que primero era el trueque y después empezamos, pues se acuerdan, ¿no? Le vamos a comercializar con sal, con animales o por eso. Y hay otra teoría, y de ahí salió el dinero, supuestamente. Y hay otra teoría que dice que el dinero es una creación del Estado. Yo creo más en esa. Es una creación del Estado, más del gobierno, dinero, más que del Estado, del gobierno, porque los reyes crearon sus propias monedas. Es más, hasta los señores feudales creaban sus monedas. Y luego los estados más modernos, por supuesto, que así hicieron. Y además, ¿por qué te digo yo que creo más en eso? Porque estudios recientes antropológicos demostraron que el trueque nunca fue un sistema general de intercambio. Se dio en momentos determinados, alguna que otra, pero nunca fue un sistema como el sistema monetario, que es global. Es que es global. Cuando surgieron las monedas, eso se generalizó por el mundo, claro, por el mundo existente en aquel entonces y en la actualidad ni hablar. Entonces, yo creo definitivamente que el dinero sí es una creación del Estado. Además, pues, ¿cómo el Estado, una vez que crea el dinero? De hecho, hablemos de algunas monedas antiguas, pues, como lo es el electro. El electro es una de las monedas más antiguas del mundo, que comienza en la región de Libia. Libia es lo que hoy es Turquía. Es una aleación de oro, era una aleación de oro y plata. Luego los griegos también tomaron ese tipo de moneda. Los romanos eventualmente también. Pero fíjate, era una aleación de oro y plata, ¿no? En esa época era muy difícil que a cualquier persona pudiera determinar cuánto oro, cuánta plata tenía la moneda. La moneda, todas esas monedas, como venían del gobierno, tenían un sello, casi un león, lo que sea, tenían un sello. Pero ellos sabían que con esa moneda podían comprar, por ejemplo, estas dos tazas. ¿Okay? Ellos no sabían si esa moneda tenía más oro que plata, más plata que oro. Ellos sabían que era oro y plata, pero eso significa que ni siquiera era el oro o la plata lo que le daba el valor. Que al final el dinero es una expresión abstracta. Es Una creación abstracta. Así es. Es decir, una expresión abstracta que te permite tratar de acercarse al valor de una u otra cosa, tanto el valor de los productos, los bienes o servicios, como el valor del trabajo. Así es. Pero al final el dinero no determina el valor de las cosas. Definitivamente, no lo determina. Es un equivalente del valor de las cosas. Pero también es algo muy interesante sobre el dinero, José Félix. Ya decíamos entonces, veníamos diciendo que en su momento fue oro y plata, o oro u plata en su X. Y así, y eso fue verdad. Hasta que surge el dinero, el papel moneda, que es más viejo de lo que uno cree. Y ahí están metidos los chinos, porque los chinos están metidos en todos lados. Y desde esa época. Lo cierto es que en la actualidad es más fácil determinar qué es el dinero, porque en la actualidad es exactamente lo que tú acabas de decir. Es una creación abstracta del ser humano, como lo es la hora, como lo es el metro. O sea, una hora no hay una mata de hora, no hay una mata de metro. Aunque una mata pues medio metro, pero sí. Ajá, pero tanto en el metro como en la hora, como en el dinero, hay un factor común. ¿Cuál es ese factor común de medición? Los números. El dinero son números. ¿Quién determina qué vale un número pedido o para pesar? Es el ser humano. Es una creación abstracta del ser humano. Tan es así que tú agarras un billete y ¿qué es lo importante del billete? ¿El material del billete o el número que viene impreso? El número que viene impreso es lo que determina el valor de ese billete. Igual en la moneda. El número. Entonces, si es así, si eso es así, señores y señoras, si el dinero son números, les pregunto a ustedes, ¿los números son finitos o infinitos?
y si es una creación abstracta del ser humano, que termina siendo números, esos números son finitos o infinitos, son infinitos, evidentemente. Entonces ahí tendríamos que caer, José Félix, entre los usuarios del dinero y emisores del dinero. Porque quien emite el dinero, o sea, quien crea el dinero, lo puede crear infinitamente. Pues sí. O sea, usted ve el dólar, dice, oye, que emite dólar inorgánico. Todo dinero es inorgánico si entendemos que son números. Todo dinero es inorgánico. Hay quienes, esa expresión de dinero inorgánico también es muy particular, Félix, por lo siguiente, porque el dinero inorgánico supone, en nuestro imaginario, supone que es un dinero que se emite más allá de los valores que pudieran respaldarlo. Y ahorita vamos a hablar de eso del respaldo del dinero. O sea, es un dinero que si dicen que no está respaldado en producción, ni en oro, ni en nada. Es un dinero falso. Como un dinero falso. Exactamente, como un dinero falso. O sea, espérate, eso es ridículo decir eso. ¿Por qué? Porque en principio, ahora veamos si el dinero puede ser respaldado. Y si puede ser respaldado, ¿de qué sirve ese respaldo? ¿El respaldo del dinero le da valor al dinero? Muchos pudiésemos decir que sí. No, sí le da valor. ¿Qué valor le da? Valor de uso, valor de cambio. Eso también sería bueno que nosotros lo definamos. ¿Qué valor le da? Porque si yo tengo un billete de 100, su valor son 100. Él va a comprar lo que sea $100, 100 bolívares, 100 pesos. Él va a comprar eso, lo que sea eso. Siempre ese valor va a ser ese. ¿Ok? Independientemente de lo que sea. ¿Eso se lo da el respaldo que tiene? No. Eso se lo da los números que le imprimieron a ese billete cuando damos el billete. Él mide todo eso. Al final el billete, desde el ejemplo nuestro, un billete de 50 bolívares, un billete de 10 bolívares, están hechos por el mismo material, la misma tinta, es decir, no es que este billete en sí mismo tiene más valor, es más caro, no, lo que tiene es un número diferente que el Banco Central le dio. Ahora, ese número diferente necesariamente está respaldado en la cantidad de oro que hay en la bóveda del Banco Central. No necesariamente. No, definitivamente. Definitivamente no. Y ese número, por ejemplo, 50 bolívares, en todas partes te sirve para comprar la misma casa. Tampoco, porque que vende le pone un valor. A lo mejor en un negocio, usted va a comprar un arroz y en un negocio el arroz vale tanto, en otro negocio vale tanto, entonces la gente busca que con ese mismo dinero va visitando distintos comercios buscando que ese dinero rinda. Entonces no es el valor de ese billete que determina, en este caso el comerciante o el producto. Y siempre se hace. Por eso que decimos que es abstracto y que es un tema de número, del valor numérico que le da, por un lado el Estado, por el otro el comerciante y por el otro el que utiliza el dinero para la ciencia. Entonces, fíjate, volvamos al tema del respaldo y el valor del dinero. Porque, ¿qué pasa? El respaldo evidentemente no le da el valor al dinero. El respaldo le constituye en el dinero un límite para su emisión. Por eso es que dicen dinero inorgánico, porque suponen que ese dinero está más allá del valor que representa, ya sea el oro, si fuese el patrón oro, o el tamaño de la economía del país, ¿no? Es un absurdo. Primero que ponerle límite al dinero, ya esto sí es muy, muy subjetivo desde mi perspectiva, ponerle límite a la emisión de dinero, él tiene sus límites naturales, pero ponerle límites a arbitrario es una locura. ¿Por qué? Porque si el dinero sirve para que los bienes y servicios que se producen en determinado país o en el mundo entero circulen, es decir, puedan adquirirse y puedan circular esos bienes, si sirven para eso, las necesidades no son infinitas. O sea, las necesidades y los deseos, porque además de las necesidades propiamente, los seres humanos tenemos muchos deseos y eso no los explota el comercio ni hablar. Pues. Entonces, son infinitos. Entonces, yo no puedo ponerle límite al instrumento que permite que los bienes y servicios circulen. No le puedo poner límite a eso, porque es como ponerle límite a la satisfacción de las necesidades. Eso es un absurdo. ¿Cuál es el límite natural del dinero? Desde mi perspectiva, el volumen de precio de todo lo que se circula en una sociedad. Es ilímite, porque ¿para qué necesito más dinero que el volumen de precios? Porque lo que va a pagar son los precios. Se lleva una contradicción permanente. Primero porque son números y los números son infinitos. Así como son necesidades, inspiraciones, anhelos, sueños, también son infinitos. Y va a haber una contradicción.
permanente. O más que contradicción, diría yo, José Félix, que iba a haber una concordancia, porque en la medida que la gente demande más cosas, se va a requerir más dinero. ¿Ve? Se va a requerir más dinero, sí, óyeme, qué interesante eso. Se va a requerir más dinero si tenemos que producir más cosas. Pero como también se requiere más dinero, si las cosas, aunque no sean mayor cantidad, las cosas suban de precio. Que esa es otra cosa clave. Señores, el dinero no guarda una relación directa con la producción. El dinero tiene una relación directa, es con los precios de lo que se produce. Porque usted puede producir, José Félix, la misma cantidad, se producen estos dos bienes y cada bien cuesta 10 bolívares. Bueno, entonces, con 20 bolívares que circulen en esa sociedad, circulan lo que se produce. Pero resulta que el año siguiente produce las mismas dos tazas, pero ahora cuesta cada una 20, muy bien. ¿Ves? No necesita más dinero para que la misma cantidad de producción circule. Entonces el dinero tiene relación con qué? Directa, con la producción o con los precios. Precios, evidentemente, porque lo que paga el dinero son precios. Claro, no es el dinero el que le da el valor a las cosas, o el que le da precio a las cosas. Los precios vienen determinados por distintos factores. El mismo ejemplo de las tasas. Si yo voy a comprar esta taza en un mercado en un supermercado, en un comercio que paga aire acondicionado, que paga impuestos, que paga personal, seguramente esta taza va a tener un precio. Si yo la compro en la economía informal en la calle, a una gente que compra y le vende directamente, seguramente va a tener otro precio. Es decir, el precio no lo va a determinar el valor del dinero, el monto que dice el billete tal, sino que lo determinan otras condiciones de la sociedad, de la economía, que no necesariamente es el número al que tiene asignado el papel o la moneda con el que estoy haciendo la transacción. Así es. Bueno, lamentablemente terminamos ya esta sección de esta serie que vamos a hacer, de al menos 3 programas, hablando sobre el dinero. Muchas gracias, Fernando Emilio, por acompañarnos. Vamos a seguir con José Félix los otros segmentos, los otros programas. Y a ustedes no se pierdan los otros programas porque es muy importante que nos apropiemos del conocimiento de esta categoría. Como ya pudieron haber visto en este programa, que hay muchas cosas que seguramente descubrieron hoy y que no sabían y que vamos a seguir descubriendo cosas en los programas subsiguientes. Muchas gracias.